Si estás buscando juegos de carros con mapas mundo abierto llenos de actividades por realizar para tu móvil, acabas de entrar en el vídeo correcto. Ya que te estaré mostrando 10 mejores juegos de simulación de carros mundo abierto gratis y sin necesidad de una conexión a internet para su disfrute. Esta sería la segunda parte. Si no has visto la primera, te la dejaré en la descripción al igual que los links de descarga de cada uno de los juegos. Así que sin más empecemos con esto. Número 1. Car Simulator 2. Es un simulador de conducción en el que tendremos que montar en distintos coches con el fin de cumplir distintas misiones en una ciudad. Con gráficos 3D actualizados y un sistema de control intuitivo. En cuanto saquemos el coche del garaje, empezaremos a realizar distintas tareas. Por lo que es necesario adquirir habilidades en el manejo del automóvil para conducir sin estar restringido a ningún rincón de la ciudad. El sistema de control es básico y básicamente tienes que tocar las flechas de dirección para moverte y los pedales del acelerador y del freno para aumentar o disminuir la velocidad. Una de las características diferenciales de Car Simulator 2 es que siempre tendremos misiones que completar. En la parte superior izquierda tendremos un mapa para visualizar la zona de la ciudad en la que nos estamos moviendo. Por otro lado, en la esquina derecha encontraremos un velocímetro que indica la velocidad a la que nos estamos desplazando. Sabiendo todo esto, nuestro objetivo será completar todos los desafíos en el menor tiempo posible. Con Car Simulator 2 sentiremos la emoción de conducir a toda velocidad por todas las carreteras de esta ciudad. Aunque no es un juego excepcional, en realidad es un juego capaz de traernos muchos momentos de entretenimiento. Número 2. Driving Class 3D. Aprenda la mecánica básica de conducción en un simulador de conducción 3D diseñado de forma realista. Con Driving Class 3D podrás aprender y repasar las reglas básicas del examen del carné de conducir, pero en una pantalla virtual. También ten en cuenta que este es un título diseñado para Corea, por lo que los vehículos pueden ser diferentes a los que estás acostumbrado. De esta forma, en cada nivel tendremos que conseguir el objetivo que nos indiquen, respetando todas las normas de tráfico. Es decir, debemos empezar por abrocharnos el cinturón de seguridad, arrancar el motor y encender el intermitente correspondiente. Tendremos que ser muy cuidadosos en todas las etapas, porque incluso el más mínimo error puede resultar en la pérdida de puntos en la prueba. Aunque la interfaz es muy sencilla y los gráficos no son muy buenos, nos encontramos ante una propuesta diferente y original que nos anima a aprender a conducir jugando y divirtiéndonos. Asimismo, contiene una gran cantidad de pequeños detalles, brindándonos un simulador completo y preciso dentro de los límites de una pantalla móvil. Número 3. Drive Club. Es un juego de carreras muy adictivo en el que podrás poner a prueba tus habilidades al volante de los coches más rápidos del planeta. Párate frente a autos de carreras reales y deslízate en cada curva, cruza la línea de meta frente a tus rivales y toma cada curva en un mundo abierto donde puedes hacer lo que quieras sin límites. En este juego de simulador de conducción, tendrás muchos modos de juego para disfrutar del automóvil en diferentes eventos. En el modo multijugador, puedes desafiar a tus amigos u otros usuarios a carreras de acción donde también puedes disfrutar de un espacio abierto donde puedes entrenar solo. Por otro lado,
Drive Club también tiene un modo de estacionamiento que es perfecto para que practiques cómo estacionar y aprendas la mejor manera de estacionar en todas las situaciones. Además, en este juego encontrarás un tercer modo muy atractivo en el que tu única tarea será destruir todo lo que encuentres en tu camino. A todos los modos de juego anteriores, Drive Club añade un modo prototipo donde tienes que cruzar la línea de meta sin chocarte con nada, un punto de control para poner a prueba tus habilidades con cómo pasar puntos específicos en el menor tiempo, un modo acrobático que demuestra tus habilidades, un modo gratuito en el que puedes montar sin límites y sin un objetivo y un modo de juego sorpresa definitivo que te encantará explorar. Número 4. European Luxury Cars. Es un juego de carreras gratuito que te permite elegir tu auto de lujo europeo y llevarlo a dar un paseo en una isla privada. Este juego te brinda la experiencia única de poseer una de estas máquinas, ofreciéndote infinitas opciones de personalización y un sonido preciso y realista. Una de las cosas buenas de los coches de lujo europeos es la atención que prestan a los detalles del coche y del medio ambiente. Si bien la falta de tráfico puede parecer molesta para algunos jugadores, no se puede negar el nivel de detalle de los vehículos, las carreteras y la villa con las que comienzas. También hay un ciclo dinámico de día y noche en el juego. Mire cada automóvil y juzgue cómo se ve realmente. Diviértete haciendo el auto de tus sueños personalizando cada parte de tu auto, desde los guardabarros hasta las ruedas. También puede agregar modificaciones como luces de neón, frenos luminosos o refuerzos de nitro. El realismo continúa mientras conduces por la carretera, mostrando los sonidos reales de los automóviles, así como la física detallada del juego. Número 5. Highway Drifter. Es un juego de conducción en el que puedes disfrutar acumulando derrapes mientras conduces. Con una gran cantidad de escenarios y miles de opciones de personalización para nuestros coches, este título gustará especialmente a los aficionados a los juegos de carreras. La mecánica de Highway Drifter es la siguiente: antes de empezar a conducir, entraremos en el garaje, donde podremos personalizar nuestra carrocería y ruedas. A continuación elegiremos el modo de juego al que queremos jugar, pudiendo elegir entre persecución policial, entrenamientos interminables o carreras online con jugadores de todo el mundo. El sistema de control de Highway Drifter es muy sencillo. En la parte izquierda de la pantalla encontraremos dos flechas direccionales que nos permitirán girar el coche hacia un lado o hacia el otro. A la derecha tenemos los botones de aceleración, marcha atrás y freno de mano. Con estos 5 comandos deberás intentar multiplicar la puntuación realizando los derrapes más impresionantes posibles, lo cual no será difícil porque el coche girará con facilidad al pulsar los botones correspondientes. Cuanto más nos acercamos a otros coches y más caos provocamos con nuestros derrapes, más puntos conseguimos. En la parte superior de la pantalla podemos ver en todo momento cuántos puntos hemos acumulado por resbalones y conducción temeraria. Número 6. Police Sim 2022. Es un juego de acción impresionante en el que te convertirás en un oficial de la ley que tiene que patrullar las calles y mantener a salvo a los ciudadanos. Si te gustan los juegos de simulación de conducción, esta aventura te llevará a través de una gran ciudad llena de peligros, misiones rápidas y muchas misiones que debes completar si quieres desbloquear nuevos vehículos rápidamente.
Para comenzar tu nueva vida como policía, deberás elegir una patrulla, seleccionar el turno en el que quieres trabajar y comenzar tu recorrido de exploración conduciendo por las distintas calles de la ciudad. En la parte superior derecha de la pantalla encontrarás un mapa radar que te mostrará en todo momento los puntos calientes a vigilar y la ubicación de las tareas que tienes que completar. En esta increíble aventura de acción, tendrás mucho tiempo para recorrer la ciudad en busca de peligros o realizar diferentes misiones policiales. Conduce constantemente por el mapa de la gran ciudad con tu propio plan y disfruta de una gran cantidad de vehículos para elegir, desde el coche patrulla normal hasta el deportivo más rápido. Ten la ciudad segura patrullando sus calles y saltando a otros lugares donde también necesitan tu ayuda. Descubre ubicaciones secretas y viaja miles de kilómetros en tus vehículos favoritos mientras completas misiones cada vez más interesantes. Disfruta de controles intuitivos y mecánicas muy sencillas. Número 7. Parking Master Multiplayer. Es un juego de conducción en el que subiremos a varios coches e intentaremos aparcar cada coche en un lugar indicado. Esto nos permitirá medir nuestras habilidades de conducción en cada uno de los niveles en los que nos adentramos. La parte gráfica de Parking Master Multiplayer es espectacular y podremos observar cada coche con todo lujo de detalles. Esto nos permitirá estacionar el vehículo con la mayor precisión posible utilizando uno de los sistemas de control disponibles. De hecho, en cualquier momento podemos usar las flechas direccionales o el giroscopio que viene con el terminal para cambiar la trayectoria. Usando los pedales, podemos aumentar o disminuir las marchas mientras presionamos la palanca de cambios para estacionar o retroceder. A medida que vamos superando niveles, cada vez será más complicado estacionar el auto en la zona indicada. Los obstáculos cada vez serán más numerosos y también tendremos que tener en cuenta el resto de vehículos que se desplazan para evitar impactar contra ellos. Parking Master cuenta con un buen apartado gráfico y un sistema de control sencillo que nos ayudará a aparcar cada auto desbloqueado en los diferentes modos de juego. Hasta podremos competir con otros usuarios para ver quién obtiene la mayor puntuación en cada partidas que realicemos. Número 8. Real Driving School. En este juego de conducción en 3 dimensiones podremos ponernos al volante de más de 30 vehículos distintos con los que podremos participar en pruebas de todo tipo. Podremos ganar dinero si conducimos correctamente, respetando todas las normas de tráfico. El sistema de control por defecto nos permitirá usar el pulgar izquierdo para controlar la dirección del auto y el pulgar derecho para acelerar y frenar. Repartidos por la pantalla tendremos otros botones de menos uso, como el botón para arrancar el coche, ponernos el cinturón o los intermitentes. Desde el menú de opciones podremos cambiar y personalizar los controles a nuestro gusto, pudiendo jugar con volante, flechas o inclinación del móvil. El modo offline nos permitirá realizar una serie de pruebas muy sencillas, que consisten principalmente en recorrer una parte de la ciudad y aparcar el vehículo. La dificultad de estas pruebas radica en que tendremos que seguir todas las normas de tráfico si queremos hacerlo bien. Tendremos que respetar los semáforos, poner los intermitentes, conducir por debajo de la velocidad máxima de la vía, entre otros. En el modo de conducción libre podremos explorar la ciudad con total libertad. En este modo no tendremos que seguir ninguna norma, de hecho, podremos obtener premios por alcanzar velocidades máximas e intentar acrobacias con nuestro coche. Cuenta con un apartado gráfico espectacular que te encantará. Número 9. Real Driving Sim. Conduce en una inmensa ciudad mientras completamos misiones. Cuenta con diferentes modos de juegos en los que podremos adentrarnos en un modo multijugador para enfrentarnos a rivales de cualquier parte del mundo. Por otra parte, también podemos optar por disfrutar de un modo carrera en el que circularemos por las calles completando cada tarea.
podemos seleccionar los controles que más nos interesen. Como de costumbre, cuenta con el volante, las flechas e inclinación del móvil para adaptar la conducción a nuestro gusto. Nos subiremos a bordo de muchos coches para completar todos los desafíos. Resulta interesante destacar que dispondremos de excelentes gráficos que nos vendrán bien durante la conducción. En conclusión, estamos ante un título que cuenta con los elementos necesarios para pasar momentos entretenidos. Número 10. Ultimate Real Car Parking. ¿Sí te gustan los juegos de aparcamiento? ¿O desea experimentar gráficos de alta calidad al momento de conducir un auto? Este juego es para ti. Muestra tus habilidades de conducción en distintos modos de juego, ya sea estacionamiento, derrapes, contrarreloj, parkour o conducción libre para divertirte a tu modo. Conduzca en una gran ciudad con tráfico y excelente apartado visual tanto en interiores como exteriores. Personaliza tu coche con varias opciones desde ajustes de ruedas, suspensiones, spoilers, colores y texturas para crear la mejor personalización para su automóvil. Más de 200 niveles te esperan para jugar en este excelente simulador de conducción. Y bueno, si te gustó uno de los juegos de este top, recuerda que te dejaré los links de descarga en la descripción. Yo por mi parte me despido hasta la próxima.